¿Cuál es el alcance de los derechos humanos y qué pasa si alguno de los estados viola estos derechos fundamentales? De esto platicamos hoy en Voces Nuestros Derechos. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Actualmente los derechos humanos se clasifican únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy hablaremos, en Voz Es, de los derechos humanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Nuestros Derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Michelle Onofre. Es un gusto que estén a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, así que los invitamos a que estén en esta media hora que tenemos de programa. Saludo con mucho gusto, agradezco que nos acompañe aquí en el IMRIT al doctor en Derecho Ricardo Tapia Vega. ¿Cómo está, doctor? Pues con mucho gusto de estar aquí contigo, Michelle, y muy agradecido pues de estar en este espacio tan importante que es tu programa. Nosotros honrados con su experiencia. Y fíjese, de pronto cuando hablamos acerca de los derechos humanos, pues parece que lo incorporamos constantemente en nuestra vida cotidiana, pero también pues tiene muchas implicaciones definitivamente, ¿no? Para la gente que nos está siguiendo y que no necesariamente son abogadas o abogados, ¿qué podemos entender por derechos humanos, doctor? Una pregunta muy interesante. Derechos humanos se nos ha dicho que son aquellas prerrogativas, aquellos beneficios, obviamente aquellos derechos que debe de poseer el ser humano por el simple hecho de serlo. Sin embargo, esa definición es muy amplia, muy abstracta, muy vaga. Se nos ha dicho que esos derechos o esas prerrogativas se basan el día de hoy en la idea de dignidad. Dignidad quiere decir valía o valor, partiendo de la idea de que los seres humanos todos somos valerosos o todos somos valiosos, y entonces necesitamos que nos sean reconocidas, bajo esa óptica, ciertas prerrogativas necesarias, indispensables, para que nuestra vida pueda ser catalogada como valiosa, como valerosa, como digna. Y entonces ahí pues se ha establecido pues una serie de derechos ya en lo material que se pueden catalogar o se pueden categorizar dentro de esa clasificación. Cuando eso ocurre, cuando esos derechos humanos son positivizados, esto es, para la gente que nos escuche, son escritos en el texto de la Constitución o bien en tratados internacionales, que en el caso de México, que México sea parte, entonces esos derechos se llaman ahora derechos fundamentales. El derecho fundamental es el derecho humano positivizado. Pues en lo coloquial, en los escritos, en las conferencias, en las clases, se usa como sinónimo derechos humanos y derechos fundamentales, y tampoco pasa nada, es entendible. Sin embargo, la distinción teórica es esa. Por lo tanto, todos los derechos humanos serían, más bien todos los derechos fundamentales serían derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, porque no todos esos últimos están expresados positivamente en el texto de una Constitución o de los tratados internacionales. A mí jurídicamente me gusta más bien trabajar con el término derechos fundamentales, porque esos derechos sí los podemos hacer valer en caso de que sean transgredidos ante tribunales. Derechos humanos queda una cosa un poco más vaga, más en el campo de la ética, en el campo de la filosofía, ¿no? Aunque
nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo lo que hablamos de derechos humanos en la Constitución, en realidad a lo que se refiere, Michelle, es a derechos fundamentales, o sea, derechos humanos positivizados. Oiga, ¿y cómo podemos entender de pronto las diferencias? Porque quizá la gente que nos está siguiendo diga, bueno, ¿y los derechos humanos son en todos los lugares iguales? Es decir, si yo me voy a Australia, si me voy a Israel, si me voy a lo mejor a alguno de los países africanos, en fin, ¿podemos hablar de los mismos derechos humanos? No, es una pregunta muy interesante. Yolanda Herranz Gómez dice que estos derechos son exigencias éticas y dice basadas en un modo determinado de entender a la humanidad. Parte nos surgen de una cosmovisión. Luego entonces los derechos humanos y por lo tanto los derechos fundamentales van a ir mutando, van a ir cambiando de acuerdo al tiempo y de acuerdo al espacio y desde luego de acuerdo al sistema jurídico, porque son producto de una cosmovisión, son producto de una cultura. Ahora, lo que ocurre el día de hoy es que a partir del Holocausto visto en la Segunda Guerra Mundial o en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ahí surge un cambio de paradigma, Michelle, muy interesante. Anterior a eso se hablaba del Estado de Derecho, como ese Estado en el cual las normas o las leyes eran hechas por un parlamento que era integrado por representantes de la sociedad y entonces se oía bien que las normas que obedecieran todos, empezando por el gobierno y también las personas, fueran producto de los acuerdos de mayoría. Eso es democracia y eso se oye bien. Pero después de la Segunda Guerra Mundial observamos que las atrocidades del régimen nazi fueron basadas en ley. O sea, eso de detener a una persona porque fuera judía, estigmatizarlo, torturarlo, todos esos horrores, los decía la ley y esa ley había sido aprobada en mayorías en el parlamento nazi. Entonces, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental se pregunta, ¿y no habrá límites a la democracia? ¿Límites a las mayorías? Y la respuesta es sí. Esos límites son los derechos humanos. Claro. Pero, ¿cómo hacer que esos límites sean para todo el mundo? Que es a lo que queremos Claro, todas llegar. esas diferencias, sin duda, doctor. Claro, entonces se firman por primera vez, Michelle, tratados internacionales. Y entonces, ahí, independientemente de las cosmovisiones locales o particulares de los países, al firmar por primera vez en la historia tratados internacionales de reconocimiento de esta clase de derechos, entonces surge una suerte de homologación en cuanto al reconocimiento de esos derechos. Hay tratados internacionales que han firmado prácticamente todos los países de la Tierra, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, etcétera. Y entonces ahí transitamos el día de hoy a una suerte de ciudadanía universal, aunque hay que reconocer que no todos los países han firmado todos los tratados internacionales. Oiga, y también queremos conocer, humanos. desde luego, todas las implicaciones ya después de que se firma, ¿no? Por parte, en este caso, del Estado mexicano. Permítame hacer una pausa, Sí. doctor. Hacemos un ajuste en el tiempo, regresamos con más. Esto es Voces, Nuestros Derechos. Estamos platicando con el doctor Ricardo Tapia. ¿Sabías que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948? Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces, Nuestros Derechos. Estamos hoy platicando con el doctor Ricardo Tapia Vega y nos decía pues acerca de generalidades, porque hablamos de los derechos humanos y sobre todo también entender las diferencias que puede haber con sistemas jurídicos distintos al que tenemos en nuestro país. Pero de pronto cuando existe este punto de equilibrio a través de un convenio internacional y que hay disposición por parte de los estados para firmarlo, ¿qué pasa después, doctor? ¿Cómo hacemos que esos derechos que ya están enunciados realmente se cumplan?
Bien, pues el primer instrumento es la propia voluntad política del Estado que firma. Hay un principio que se llama pacta sunt servanda, lo que se firma pues se cumple, sino para qué se firma. El principio de bona fide, que es el principio de cumplimiento de buena fe, y el principio de efecto útil. El Estado Nacional, una vez que firma un tratado, se compromete a adaptar todo su sistema interno para pues hacer efectivo, darle efecto útil a ese tratado. Y en general en materia de derechos humanos, pues eso es lo que han hecho los estados nacionales. Se ha tomado a los tratados como una especie de norma modelo y a partir de ahí han replicado en sus constituciones internas también esos derechos que se encuentran en toda la serie de tratados que cada país tiene firmados, pero hay algunos tratados internacionales que contemplan, y esto es muy importante, cortes supranacionales, cortes de tutela de esos derechos fundamentales. En el mundo vamos a observar tres grandes cortes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que surge de un tratado análogo en ese continente, y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que surge también de un tratado análogo en ese continente. Curiosamente, Asia no tiene un sistema regional de tutela de esos derechos. Si un país, vámonos a América, que es a donde nosotros estamos, los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, que somos prácticamente todos, a excepción de Cuba, ¿no? Han firmado algunos de los instrumentos internacionales de tutela de esos derechos humanos. Uno de ellos, quizá el más importante, esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. No la han firmado todos, pero sí la gran mayoría. Y te podría decir que todos los hispanoparlantes y Brasil. Han sido reacios los países anglófonos, los que hablan inglés y también los que hablan otros idiomas, como el francés, el holandés, no han entrado muy bien a firmar esa convención, pero todos los de habla hispana o los hispanoparlantes y los que hablan portugués, pues hemos entrado ahí. Y algunos países también, es el caso de México, han aceptado la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica que si una persona sufre violación a sus derechos fundamentales en un país, una vez que agota todas las posibilidades de impugnación que hay dentro de su país, puede escalar a la justicia interamericana. Primero pasa por una comisión y después esa comisión pudiera llevar el caso a la Corte Interamericana, y la Corte lo que hace, recibe en este caso, en ese ejemplo, las demandas de la Comisión Interamericana representando a las personas en contra de un Estado nacional. México ha recibido varias condenas, caso Rosendo Radilla, el caso de las mujeres muertas en Juárez, etcétera. Entonces, una corte supranacional condena al Estado mexicano y el Estado mexicano cumple pues en un ejercicio de responsabilidad. No hay en realidad una fuerza pública interamericana que si el Estado no cumple, porque pues a esos niveles más bien la fuerza es la fuerza de la diplomacia internacional. ¿Pero ha habido alguna ocasión en la que de pronto se le condene a un Estado y no cumpla, aunque lo haya dicho la Corte? Hasta ahora no. El caso más extremo que se tiene es el de la República Bolivariana de Venezuela, que no le han gustado sentencias de la Corte Interamericana y lo que ha hecho es ha denunciado el tratado, o sea, se ha salido del tratado. Sin embargo, pues esta salida no es, pues ya me salí y me llevo mis fichas y ya no juego. Todas las violaciones que se hayan dado dentro del periodo en el cual ese Estado nacional estuvo participando de ese tratado internacional, y todas las violaciones que de ahí hayan surgido y sigan siendo permanentes o continuas, aun cuando ya no sea parte del tratado, puede seguir siendo
llevado a cuentas. También dentro del sistema de la OEA, nada impide, ojalá nunca lo veamos, pero nada impide que la OEA se reúna y pueda tomar algún acuerdo de intervención armada, como lo es en el tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí nunca ha ocurrido, pero no se descarta esa posibilidad. Inclusive el tema internacional más álgido en este momento es el tema de Venezuela, y a finales del año pasado ha habido una opinión consultiva resuelta por la Corte Interamericana en el sentido prácticamente de cuáles son los efectos cuando un país, caso específico de Venezuela, abandona el sistema. Y que seguramente se podrían aducir por parte de ese país hasta situación de soberanía y demás. Sí, y ese tema es muy interesante, la soberanía, en las épocas de Jean Baudin, en el siglo XIX, ¿no?, se pensaba como un derecho de autodeterminación de los estados, que creo que eso suena bien, democracia, lo que las mayorías digan, pero ya la democracia tuvo fallos en la Segunda Guerra Mundial. Y el día de hoy el paradigma, esto no les gusta a los políticos, pero no solamente a los mexicanos, sino en todo el mundo, no les gusta que les digan que hay algo más allá de la democracia y más allá de las reglas de mayoría. Más allá están los derechos fundamentales. Entonces, el día de hoy el paradigma es que por encima de la soberanía de un Estado nacional y por encima de sus poderes constituidos, ¿qué creen? Están los derechos de las personas. Hay un caso paradigmático en 2001 que resuelve la Corte Interamericana, que es el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, conocido como la última tentación de Cristo, porque era una censura para la proyección de la película de ese nombre. Cuando se lleva ese caso, la Corte Interamericana condena al Estado chileno, obviamente, a proyectar la película sin censura, pero esa censura operaba porque la Constitución chilena lo permitía, y la Corte Interamericana en ese caso condena, entre otras cosas, al Estado de Chile a que cambie su Constitución. Y el Estado de Chile, en un ejemplo de pues esa actitud internacional de respeto a los tratados y a los derechos fundamentales, cambia su Constitución. Entonces, si eso se le hubiera dicho a Jean Baudin y a esos autores clásicos, al propio Charles de Montesquieu, etcétera, pues a lo mejor se volvían a morir otra vez, pero el paradigma ha cambiado. Claro. El día de hoy, sí, un organismo supranacional de tuición o de protección de derechos fundamentales puede llegar al caso extremo de condenar a un país a que modifique su constitución. Bueno, ese es el caso entonces. Chile, última tentación de Cristo, censura previa. Pero vamos a regresar para hablar de México también y qué es lo que pasa entonces en estos casos. Estamos platicando con el doctor Ricardo Tapia. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Hemos estado platicando con el doctor Ricardo Tapia Vega acerca de los derechos humanos. Ya nos dijo la diferencia respecto a los derechos fundamentales y también los sistemas jurídicos en el mundo y estas cortes. Entonces, ¿qué pasa, doctor, en el caso de México? Porque pues, podría darse el caso en donde pues, se tenga que condenar también o se observe que no hay ese pleno reconocimiento de los derechos humanos. Hemos tenido también reformas importantes. Sí. La reforma de junio, de 6 de junio y específicamente la de 10 de junio de 2011, quizás el artículo más importante fue el primero constitucional, que ahora inicia diciendo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Al hablar de derechos humanos reconocidos son derechos fundamentales, ¿no? También este artículo ahora nos dice todas las autoridades, y todas son todas, están obligadas en el ámbito de su competencia a promover,
proteger, respetar y garantizar esos derechos, y el Estado obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Nunca dice a petición de parte, es una cuestión oficiosa. Entonces, ese es el paradigma, ese es el modelo que ha adoptado el Estado mexicano. A partir de ahí, la Constitución, explico rapidísimamente, una Constitución, más allá de que pues es la norma más importante, la ley de leyes, etcétera, en su contenido, Michelle, una Constitución está integrada por reglas de organización del poder, reglas que nos dicen un catálogo mínimo de derechos fundamentales reconocidos, y en el caso de México un proyecto de nación. En la zona de la organización del poder se llama parte orgánica, donde están los derechos fundamentales reconocidos, parte dogmática, y la otra parte proyecto de nación. La parte dogmática, a partir de esta reforma, se reconfigura, y ahora la parte dogmática en México está integrada por los derechos fundamentales explicitados tanto en el texto de la Constitución como en los tratados internacionales. Entonces, los derechos fundamentales de orden internacional se incorporan a la Constitución, son parte de la Constitución. Entonces, esa configuración originalmente de tratados internacionales ahora es parte del texto constitucional. Y además, si la persona en México sufre violación a esos derechos y no son reparados adecuadamente en sede nacional, ya explicábamos, puede escalar a la justicia interamericana. Entonces, el día de hoy se tiene un doble sistema de protección, un sistema interno y subsidiariamente un sistema interamericano. ¿Qué sigue, doctor? ¿Cómo podemos acercarnos entonces a la cristalización, al ejercicio pleno de esos derechos humanos? Lo más importante yo creo que es la educación, la cultura. Yo me atrevería a decir que hubo un cambio constitucional muy importante, pero todavía no una reforma. Para hablar de reforma tiene que haber cambio de mentalidad, identidad. Identidad es en qué creo, cuáles son las costumbres que sigo. Entonces necesitamos que eso que ya aparece en el texto constitucional realmente nos identifique y realmente lo practiquemos. El día de hoy se sigue hablando de los políticos, por ejemplo, siguen hablando de reglas de mayoría a ultranza cuando los derechos fundamentales están abstraídos de las reglas de mayoría. Los estados lo único que pueden hacer es tutelarlos y respetarlos. La soberanía hemos dicho que se ha reconfigurado. Te platico rapidísimamente los impactos de esto. En México hay una sentencia muy sonada en el año 2018, que fue el caso Ayotzinapa, en el cual se estableció esa famosa Comisión de la Verdad, que venía a sustituir al Ministerio Público. Se dijo en sedes incluso académicas que eso era un exceso de los jueces, que cómo era posible, que era una invasión de la soberanía del Poder Ejecutivo. Pero, a ver, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya tenía un caso igual, que era el caso de la favela Nova de Brasilia contra Brasil, a donde cuando se observa que la Fiscalía no es ni imparcial ni independiente para hacer prevalecer esos derechos fundamentales, entonces había que hacer una comisión de la verdad, basados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que México forma parte. Los jueces que resuelven eso, que es el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, lo que hace es, pues utiliza esa ruta, dice, como aquí tampoco hubo independencia ni tampoco hubo imparcialidad, pues entonces que no investigue en este caso el Ministerio Público, sino que sea una comisión de la verdad. ¿Qué impacto tiene eso? Lo que se modificó fue la Constitución, Michelle, la parte orgánica de la Constitución, porque aquí el artículo 21 y el 102 de la Constitución dicen que la persecución e investigación de los delitos son facultad exclusiva del Ministerio Público. ¿Qué ocurre con este tema? Pues entonces ahí se reencausa, se recicla, se rearma esa parte de la Constitución para hacerla pegar, para hacerla armonizar, frecuenciar con el respeto de los derechos fundamentales. Entonces se dice que
el impacto de los derechos fundamentales tiene ahora una dimensión objetiva, que es que estos derechos impactan, impregnan, encausan, identifican a las demás normas del sistema y también a sus instituciones. El día de hoy el paradigma es que todo debe ser interpretado y enrutado en clave de derechos fundamentales. Bueno, pues ahí está muy interesante. Entonces, un tema amplísimo, doctor, que ya Amplísimo. esperaremos desde luego poder volver a platicar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu público. El doctor Ricardo Tapia hoy hablándonos acerca de derechos humanos. Gracias por habernos acompañado aquí en Voces Nuestros Derechos. Yo soy Michelle Onofre. Deseamos que sigan teniendo un gran día.